Hola, en este vídeo vamos a explorar algo muchas veces que pasamos por alto, y es que no existe un solo tipo de duelo, sino que existen distintas formas de vivir la pérdida, y ponerle nombre nos puede ayudar a validar lo que sentimos. Como sabemos, no todos los duelos son iguales, y las características del proceso pueden variar según las circunstancias de la pérdida, el tiempo que dure el duelo o incluso cómo la persona lo expresa. Así que te voy a explicar a continuación distintos tipos de duelo que son habituales. Vamos a empezar con lo que llamamos duelo normal o agudo, y esta es la respuesta esperable y saludable que hay en una pérdida o tras el fallecimiento de alguien que queremos o de una situación que consideramos importante y significativa para nosotros. Esto incluye una gama de emociones dolorosas, como pueden ser la tristeza, la nostalgia, la rabia, la añoranza, pero lo llamamos normal porque la persona, aunque tenga altibajos, consigue ir avanzando y progresando en esa aceptación. Se suele decir que un duelo normal tiene una duración aproximada entre 18 y 24 meses, entre 1 y 2 años. Pero bueno, la verdad es que cada persona tiene un ritmo diferente y no hay un plazo o un periodo fijo y determinado. Al final, durante este tiempo, la intensidad del dolor lo que suele hacer es ir disminuyendo gradualmente, y el doliente suele poder retomar sus actividades cotidianas adaptándose a la nueva realidad. ¿Cuándo consideramos entonces que el duelo se ha concluido? Cuando la persona acepta las consecuencias de la pérdida y es capaz de disfrutar de la vida nuevamente, manteniendo los buenos recuerdos, pero sin que estos le impidan vivir el presente. Y esto no significa que ya no eche de menos al ser querido, sino que el dolor tan agudo que sentía al principio se ha ido aliviando y que ha podido seguir adelante. Luego tenemos, por ejemplo, el dolor anticipado. Esto ocurre cuando empezamos a vivir la pérdida antes de que se produzca del todo. Por ejemplo, cuando un ser querido tiene una enfermedad terminal o está muy grave, o cuando ya vemos la ruptura sentimental o la ruptura con un amigo, lo que hacemos es sentir ya ese dolor, el miedo, la tristeza antes de que la pérdida se haya consumado. Y esto desgasta mucho, pero también permite ir haciendo procesos previos de despedida. Este duelo anticipado puede durar semanas, meses o incluso años, pero lo que permite es que el momento final, el dolor en ese momento no sea tan intenso, porque parte del trabajo emocional ya se ha ido efectuando. Y es habitual que tras el fallecimiento, junto al dolor, aparezca cierto alivio en el doliente, al cesar el largo sufrimiento, esa agonía. Entonces se vive una mezcla de culpa porque se está experimentando alivio y pena al mismo tiempo. Y esto es normal porque en un duelo prolongado, pues esto nos ha permitido ir aceptando poco a poco la pérdida, aunque eso no significa que deja de doler finalmente cuando la pérdida ocurre. Tenemos también otro tipo de duelo que es el complicado. Este duelo complicado también se llama duelo patológico o duelo prolongado, y es cuando el proceso se atasca, cuando las emociones no se integran o cuando se cronifica el sufrimiento. Esto no significa que haya una forma correcta de doler, pero sí que hay señales de alarma. Si después de mucho tiempo una persona sigue totalmente bloqueada, paralizada, con síntomas que interfieren en su vida cotidiana, es necesario acudir a un acompañamiento especializado. Este tipo de duelo patológico no suele seguir el curso habitual o esperado. Es como si el proceso siguiera encendido por más tiempo del normal. Por ejemplo, pasados esos 1 o 2 años, la persona sigue con un dolor muy agudo, sin mejoras, y además de la duración, también se considera complicado cuando el doliente no consigue restablecer su funcionalidad, es decir, no puede retomar actividades o relaciones o proyectos porque sigue consumido por la pérdida. Dentro de este tipo de duelo disfuncional podemos incluir varios, y te voy a detallar algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos el duelo crónico.
Este es un duelo que se prolonga excesivamente en el tiempo. Los síntomas de dolor no remiten, sino que persisten por años y la persona parece anclada con el sufrimiento, repitiendo una y otra vez los recuerdos dolorosos sin poder avanzar. Lo que llamamos retrasado o aplazado o congelado, que es el que ocurre cuando la persona pospone el duelo de una manera consciente o inconsciente, pero las reacciones aparecen mucho más tarde de lo habitual. Es decir, tras la pérdida parece que la persona ha sobrellevado este dolor casi sin reacción, no han pasado semanas o meses o incluso años y de repente, ante un evento inesperado que funciona como un disparador, aflora todo ese dolor intenso que estaba pendiente. Esto puede ocurrir pues que alguien del entorno, por ejemplo, al ver la reacción, se asombre, pero lo que suele ocurrir es que en el momento de la pérdida el doliente no pudo o no se permitió enfrentarla como necesitaba, ya sea por circunstancias externas o por la razón que sea, y pasado un tiempo, cuando todo parece haber pasado, se derrumba porque el proceso quedó aplazado, quedó congelado y no se concluyó. Por ejemplo, un padre o una madre que contiene su dolor para cuidar de otros hijos. Pues alguien también que se está ocupando de los trámites o de gestionar la ayuda para otros y que en ese momento no se permite el duelo. Puede pasar también en personas que están muy acostumbradas a reprimir emociones o a congelar porque al final el dolor lo que está haciendo es quedar atrapado y termina saliendo más adelante. Hay otro duelo ausente o negado. Este es un caso extremo de duelo retrasado o duelo congelado, como mencionaba antes. En el duelo negado, la persona niega completamente que ha ocurrido una pérdida y actúa como si no hubiera ocurrido nada. Puede incluso hablar del fallecido en presente o evitar cualquier mención a la muerte durante mucho tiempo. En realidad, el doliente permanece atascado en la negación y es incapaz de afrontar la realidad. Esta ausencia de duelo es un mecanismo de defensa psicológico porque la negación protege temporalmente del golpe, pero si se prolonga de forma rígida, impide procesar la pérdida. Podemos también acompañar a una persona que está atravesando un duelo que llamamos inhibido, y aquí la persona reconoce la realidad de la pérdida, pero no logra expresar el dolor. Permanece emocionalmente bloqueada o contenida como si estuviera anestesiada, evitando cualquier muestra de tristeza o de vulnerabilidad. Es diferente al duelo ausente o negado porque la persona no niega que la muerte había ocurrido, sino que lo que pasa es que es incapaz de exteriorizar sus emociones. Y esto puede ser por educación, por personalidad, por miedo al que dirán o por otras razones, pero la represión afectiva suele tener consecuencias psicosomáticas y esta incapacidad de expresar su sufrimiento puede luego aparecer en forma de síntomas físicos como dolores, cansancio o problemas de salud que la persona achaca a otras circunstancias y no asocia con el duelo. En el duelo inhibido, la persona puede dar la impresión de que está bien, pero realmente la procesión va por dentro. Hay otro tipo de duelo que se llama duelo distorsionado o exagerado y se caracteriza por una reacción desproporcionada o atípica ante la pérdida. Por ejemplo, puede manifestarse como una explosión de emociones extremas que incapacitan a la persona. Puede ser, por ejemplo, un ataque de pánico descontrolado, conductas autodestructivas. Al final, esta es la reacción frente a una pérdida que, aunque ha sido dolorosa, no parece que justifique esta intensidad. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando la persona ya tenía heridas previas no resueltas y entonces la nueva pérdida lo que hace es reactivar estos duelos anteriores. Imaginemos a alguien que perdió a su padre hace años y no lo elaboró. Entonces, de repente pierde a un tío y revive también la muerte del padre. Y su reacción ante la muerte del tío es mucho más intensa de lo que se espera. Esto es un duelo distorsionado y suele requerir ayuda profesional para canalizar adecuadamente estas emociones desbordadas. Duelos desautorizados es cuando el entorno minimiza o ignora tu dolor.
Por ejemplo, ante la muerte de una expareja puedes oír cosas como, pero si ya no estabais juntos, ¿por qué te lo tomas así? O ante un aborto alguien puede decirte, tranquilos, sois jóvenes, ya tendréis otro. Pero fijaros que estas frases, aunque puedan proceder de la buena intención, en realidad lo que hacen es invalidar brutalmente el dolor. Cuando, por ejemplo, alguien pierde una mascota, que para el doliente es un miembro de la familia, o cuando se pierde una relación de pareja, que era una relación secreta, como puede ser una relación extramatrimonial o una pareja homosexual en entornos donde no se acepta, el doliente sufre la invalidación del entorno porque el entorno lo que está diciendo o pensando es no era para tanto. O le está metiendo prisa para elaborar este duelo con frases del tipo pero tú aún sigues así, deberías superarlo ya. El doliente lo que siente es falta de comprensión, esconde sus sentimientos y llora a solas, lo cual añade soledad y vergüenza a un dolor que de por sí ya es intenso. Estos duelos son complicados porque a la falta de apoyo se suma el no poder expresarlos abiertamente. En definitiva, duelen el doble porque tenemos la pérdida y tenemos la invisibilidad. Así que la persona puede quedar atascada y necesitar ayuda profesional, y no es porque sea débil, sino porque el impacto ha sido tan profundo que ha desbordado sus recursos. Algunos duelos sociales, como por ejemplo perder el trabajo, el estatus o la comunidad a la que se pertenece, o incluso la identidad profesional, también existen y necesitan acompañamiento. Hay personas a las que les cuesta más elaborar la pérdida de su identidad profesional que elaborar la pérdida o la muerte de un familiar, y el entorno no valida esta pérdida. Hay otros tipos de duelo desautorizados, como son por ejemplo el duelo de rol. Imagina a un profesional sanitario que pierde a un paciente, a un profesor que pierde a un alumno o incluso un terapeuta que acompaña a alguien en sus últimos días. Socialmente no se espera que estas personas sientan dolor, pero lo sienten y necesitan también un espacio para poder elaborar esa pérdida. El duelo múltiple, que esto es cuando se encadenan varias pérdidas seguidas sin que haya tiempo para haber elaborado las anteriores. Entonces, por ejemplo, una persona en poco tiempo puede perder a un ser querido, puede perder su trabajo y también su salud. Entonces el sistema colapsa y no hay tiempo de recuperarse de una pérdida cuando ya está llegando la otra. Es importante mencionar el duelo ambiguo. Este es el que se da en situaciones de pérdida inconclusa o incierta, por ejemplo, cuando no se tiene certeza del fallecimiento de alguien. Esto puede pasar en casos de desapariciones. Los familiares quedan en un limbo, en una especie de incertidumbre que no permite cerrar el duelo. Y aunque siempre queda la esperanza de que esa persona aparezca, la situación impide aceptar del todo la pérdida y los niveles de angustia por esta incertidumbre son muy altos. Cuando físicamente esa persona está presente pero psicológicamente está ausente, esto ocurre en enfermedades degenerativas avanzadas como puede ser por ejemplo el Alzheimer o con la demencia, o en estados incluso de coma que son prolongados, lo que ocurre es que los seres queridos sufren la pérdida de la persona tal como era, aunque siga viva. Y este es un duelo complejo porque no hay una defunción física que lo marque. Que es el duelo traumático, que ocurre cuando la pérdida se produce en circunstancias especialmente duras o violentas, por ejemplo en un accidente, en un asesinato, en suicidios, en muertes súbitas. Y aquí el dolor se mezcla con el shock, con el miedo, también a veces con la culpa, y este duelo se complica normalmente con síntomas traumáticos. Suele haber aparición de imágenes intrusivas, suele haber hipervigilancia, aislamiento. Y termino ya diciéndote que hay duelos que ni siquiera se reconocen como tales, pero que están ahí. Por ejemplo, el duelo migratorio, o el duelo por infertilidad, o el duelo por una jubilación forzosa y que no se desea. Incluso el duelo por una identidad perdida, o por una fe abandonada, o por una vida que se había deseado vivir y no se vivió. No pretendo con esto hacer una lista con nombres de distintos tipos de duelo para ponerles etiquetas, sino abrir espacios de comprensión. En cualquier caso, y en todos los casos, la regla de oro es: si duele,
es que importa. Y si importa, merece ser elaborado. Es darte permiso para decir esto que tiene y esto que siento tiene sentido, y cuando algo tiene sentido, puede empezar a sanarse.